Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Martina Tristán, soy residente de quinto año del Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay. En conjunto con los integrantes de nuestra guardia, que es la doctora Lucía Bello, el doctor Pablo Caviglia, el doctor Juan Carlos Foroñer, que justo este día no estaba en la guardia, pero también forma parte del equipo, y el doctor Rodrigo Hernández, que es un suplente que a veces está en nuestra guardia. Vamos a presentar este caso clínico que lo titulamos Otro más para atender. Como ya dijimos, somos parte del Hospital Maciel, nuestra guardia es la guardia viernes. El paciente se pidió en traslado como un clave uno, dado un paciente herido en estado de shock grave. Venía, tras- venía trasladado desde el Cerro, desde el Hospital del Cerro. Aproximadamente son 16, 20 minutos en auto, menos, solicitaba un clave uno. Un varón de 24 años, aproximadamente la herida había sido a las 15:30 de la tarde, arribó al Maciel 2 horas después. El mecanismo lesional había sido un herido de arma de fuego múltiple. Tenía heridas a nivel del tercer espacio intercostal para esternal izquierdo, otro a nivel del sexto espacio intercostal, línea de medio clavicular, también izquierda, una dorsal izquierda, dos a nivel de miembros superiores, una izquierda, otra derecha, y una miembro inferior en muslo derecho. De los signos vitales, el paciente estaba taquicárdico, hipotenso, en anemia aguda, con un índice de shock de 2, y llegó con intubado. Se le realizó una reposición de cristaloides y de hemoderivados. ¿No me pasa la PPT? Ah, más o menos acá no tenemos una foto inicial del paciente cuando llegó. Pero las heridas eran como ya dijimos, la parasternal izquierda a nivel de tercer espacio intercostal, otra a nivel del sexto, línea medio clavicular, una acá en cada miembro superior, en No, muslo ojo que viene derecho un y poquito la de dorsal estorbar. izquierda. Ah, sí. Yo le voy a pedir a todos que cierren los micrófonos, por favor. Acá tienen las fotos del paciente. Acá estaba a nivel del tercer espacio más o menos, a nivel del quinto, sexto. Y para agregar y complementar una sonda vesical positiva, no tenemos foto de la lesión a nivel de dorso. Martina, La eh, valoración inicial no tenía un sangrado. Sí. Martina, paramos un poquito que el doctor Daniel Sánchez te está pidiendo la palabra. Daniel, adelante. Ah, Ahí lo aclaro. bien. Le preguntaba si eran heridas de arma de fuego, pero sí, sí, ahí puso la diapositiva. Por el tamaño parecían heridas de arma blanca, pero sí, sí. Y Martina, creo que te preguntó también Néstor Fusini si pudieron tener una idea de la herida dorsal, si era transfixiante, era orificio de salida o era difícil estimarlo eso. Bueno, si bien era difícil de estimarlo, pareció un orificio de salida. Dale, Viste gracias. viste Daniel y para Néstor, ¿no? Viste que si bien todos nos han enseñado desde el punto de vista médico legal la diferenciación entre un edificio de entrada, un edificio de salida y eso, viste que en trauma muchas veces tratamos de obviar eso y son orificios porque por ahí le errás Mm. y es una bala más, ¿no? Sí, Este, sí, sí. bueno, adelante, Martina. Sí, yo por eso solo puse orificios y no puse ni entrada ni salida, solamente puse orificios. Bien, adelante, seguí nomás. Bueno, en la valoración no tiene ningún sangrado externo para cohibir. Como ya dije, el paciente llegó intubado al hospital
con el tórax asimétrico, a expensas de las heridas de arma de fuego ya mencionadas, con un MABA oblido izquierda, un efisema subcutáneo, hipotenso con una sistólica de 60, taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 120, sudoroso, un índice de shock de 2, un Glasgow de 3, eh, y de la exposición, las heridas que, como ya destaqué, con una sonda vesical hemática. Y mencionamos acá el IFAS porque sabemos que lo ideal hubiese sido realizarlo. La realidad es que es de destacar que si bien nuestro hospital cuenta con un ecógrafo generalmente, tuvimos una época de casi 3 meses que nuestra emergencia no tuvo ecógrafo, así que no se le pudo realizar a nuestro paciente esta valoración. Así que nosotros o sea, queremos preguntar qué hubiesen hecho con este paciente. Daniel, adelante. Sí, bueno, un paciente está en shock, tiene un índice de 2, ¿no? Yo creo que, a ver, paciente es quirúrgico, pero yo primero le pondría a ver, ¿por dónde empezamos? Si por abdomen o tórax, le pondría un tubo torácico y según lo que me salga de ahí, iría, por supuesto, a quirófano e iniciaría la incisión según la cantidad de líquido que salga, por tórax, empezaría por ahí o por abdomen, pero antes de llevarlo, si se puede, haría una radiografía de tórax, abdomen y pelvis, sobre todo para tener idea de los proyectiles, la trayectoria que pueden haber tenido, si están aparte dentro del cuerpo, porque no sabemos si la herida posterior es transficiante, contar el número de proyectiles. Por otro lado, sí, activar un protocolo de transfusión masiva si es que tenemos, si no directamente empezar con Ringer y después cuando lleguen los hemoderivados transfundirlo, siempre manteniendo presiones arteriales no superiores a 90. Y no sé, el tiempo yo creo que llevaba 2 horas del inicio del trauma, la posibilidad de hacer ácido tranexámico, aunque bueno, ya sabemos que lo ideal es hasta las 3 horas, ¿no? Pero no creo que estaría en condiciones de llevarlo a tomografía por el índice de shock que tiene, a no ser de que, bueno, tenga una buena respuesta al volumen, pero así todo creo que mm, tendría mis dudas en llevarlo al tomógrafo. Gracias, Daniel. Sí, yo coincido con Daniel. Pero quería hacerte una pregunta, Martina, antes. Eh, ¿Este paciente fue trasladado del actual Hospital del Cerro o de lo que era antes el Centro Coordinado del Cerro, de la policlínica que había antes en el lugar? ¿O esto es una historia actual? No, del anterior, del centro coordinado. Ahí está. Todavía no estaba el hospital. Del, no, no del actual. Bien. Sí, no contaba con cirujano. Ustedes perdonen que yo siempre estoy insistiendo con el tema del sistema, pero indudablemente antes, cuando ahí en el Cerro de Montevideo, que dista a no más de 15 minutos del Hospital Maciel, los pacientes hacían una estación allí donde no estaban los recursos para poder asistirlos. Pasaban estas cosas que uno diría, bueno, esto es inconcebible, no puede suceder que un paciente esté en un lugar donde los tiempos de traslado deberían ser 15 minutos, hayan transcurrido 2 horas, desde el evento, capaz que demoraron en llevarlo al cerro, ¿no? Pero desde el evento hasta que nosotros lo recibimos, pasan 2 horas. Entonces, este paciente está en shock, por supuesto, pero está en una situación de shock absolutamente descompensado. Eh, por favor, pasar el último slide que había mostrado, donde estaban todas las cifras de los signos vitales del paciente. Creo que es el anterior a este. Ahí está. Fíjense que la presión arterial sistólica es de 60, presión arterial sistólica de 60. Yo quiero hacer hincapié en eso. Es decir, que todos los mecanismos de compensación fisiológica de la situación hemodinámica del enfermo han claudicado. Estamos hablando de un enfermo joven de 24 años que tiene un índice de shock de 2 con una presión arterial sistólica de 60. A mí realmente me parece que tenemos, lamentablemente, en ese contexto muy poco margen para mucha cosa más. Yo conozco el Hospital Maciel y creo que el tiempo a este paciente con 60 sistólica de llevarlo a hacer una radiografía, porque no va a ser posible un equipo portátil allí en la sala,
me parece que no sería aceptable, y coincido con Daniel que una tomografía mucho menos. A mí me parece que en la realidad del Hospital Maciel, me parece que este paciente es para abordaje quirúrgico primario. Después podemos discutir si le colocamos un drenaje pleural bilateral de entrada, si le hacemos una pleurostomía digital. Yo no quiero avanzar más o va a una tracotomía de emergencia de entrada. Pero digo, conociendo el Hospital Maciel y sus recursos, en ese momento no contaban con IFAS, llevarlo a rayos aún en la emergencia implica unos cuantos minutos y que se esconde y el equipo y que esto y que el otro. No hay arco en C abajo en el departamento de emergencia. Entonces yo creo que este paciente iría directamente a sala de operaciones por lo que es la infraestructura hospitalaria. Vladimir, Tomar. Sí, hola. Eh, Me recordó mucho un paciente que tuve hace poco, yo creo que un mes más o menos, que llegó con dos impactos de bala. El paciente alcanzó a llegar vivo en una situación muy similar a la urgencia, no alcanzó a estar vivo con nosotros ni 5 minutos, y cayó en paro. Pero dentro de las lesiones que tenía además una lesión en trayecto femoral, un poco con la que me pareció en el dibujo. Y bueno, nosotros finalmente en ese minuto ya habíamos activado la solicitud de transfusión masiva y pasamos directamente a pabellón a hacer una toracotomía de reanimación. Obviamente no nos dio tiempo para estudio ni para nada más. El paciente salió inicialmente con la toracotomía de reanimación. En el lado izquierdo tenía 500. Hicimos un clamshell, nos ampliamos al lado derecho. En el lado derecho tenía 500 cc más. Nunca, o sea, si bien partió y todo, nunca conseguimos llenar el corazón. Y a modo de anécdota, el paciente donde había tenido la fue el que le causó la muerte, fue una lesión de femoral. Nosotros lo que hicimos fue, cuando llegó este paciente, inmediatamente que llegó y vimos que tenía una herida en ese trayecto, pero que ya no sangraba, pero que sí tenía estigma de haber sangrado mucho, fue que le pusimos un torniquete y nos olvidamos de la herida femoral en ese minuto y entramos a hacer la tracotomía de reanimación. Pero claro, en un paciente herida a bala, en ese minuto ninguna de las heridas a bala era potencialmente mortal, las que tenía en tórax, y el paciente murió por la herida del otro lado. Entonces, no olvidarlo, digamos, solo eso. Sí, sí, claro. Gracias, Vladimir. Daniel. Sí, bueno, ya lo dijo Vladimir y vos, Fernando, lo de la toracotomía de reanimación, ¿no? Si el paciente no nos da para llevarlo a quirófano, de última, hacer la toracotomía ahí y llevarlo clampeado. Pediría también gasometría para tener una base, ¿no? Del exceso de base, lactato y todo lo que Sin duda. sabemos. Y querría también saber cómo está el miembro inferior, si tiene pulso, si no tiene pulso, porque por el dibujo que vi, la ubicación de la herida aparece en trayecto vascular. Tenemos que tener en cuenta también eso, no vaya a tener un sangrado ahí, ¿no? Alguna lesión vascular que no esté también este, mm, sumándose a las lesiones que pueden tener en abdomen y en tórax con respecto a la hemodinamia, ¿no? Sería bueno también tener una idea de ese miembro. Claro. No sé si querés contestar, Martínez. Ya Pablo levantó la mano, Pablo Caviglia, capaz que también te puede aportar datos. Pablo. No, no, que hable jefe, que hable jefe. Pablo. No, no. ¿Se escucha? Sí. No, justamente la pregunta era, recién medio lo contestaron. Más bien no tenemos caja para toracotomía de reanimación y fue el motivo por el cual lo subimos directamente a Block. Si lo hubieran tenido en la caja, si ustedes hubieran hecho una toracotomía en esta situación. Yo sí. No sé, Daniel, ahora va a hablar Sebastián. Sebastián. Bueno, creo que, a ver, una cosa es lo que tenemos y lo otro es la conducta que tenemos que tomar, ¿no? Yo a este paciente con un IFAST y después lo llevaría a quirófano, solamente como para ver por dónde empezar, ¿no? Porque si tiene hematuria más una probable lesión precordial, quizá tengamos que abrir las dos cavidades. Pero si no tengo el IFAST, al menos hacer una radiografía de tórax y una gran panorámica de abdomen, así no específica, como para ver dónde está el proyectil. Si tengo que llevarlo a quirófano, el problema es por dónde empezamos, ¿no? Y me parece que empezamos colocándole un tubo, es lo que haríamos nosotros acá, y si el paciente está con sangrado importante,
ahí sí tendríamos que hacer la toracotomía o si hace algún tipo de compensación más grave o paro, toracotomía de resucitación, pero quizás este paciente llegue a hacer una toracotomía y una laparotomía, porque me parece que también hay que explorar la cuestión de retroperitoneo que seguramente está afectado al riñón. Entonces no es tan fácil la cuestión, es lo que haríamos nosotros por acá, ¿no? Sí, es uno de los problemas clásicos del trauma. ¿Cuál cavidad abrir primero? Igual, a ver, de última, si veo que de alguna manera se estabiliza, quizás los proyectiles no sean lo más importante en este momento, ¿no? Sí, a ver, es importante para saber qué tipo de lesión tiene, porque tenemos que ver el trayecto. Pero de última, si uno tiene un arco en C, hace por lo menos la primera control de daño quirúrgica, ya sea tórax y abdomen, y después los busca con radioscopía también. Bien, gracias, Eva. Daniel, Con respecto a lo que preguntaba, creo Fernando, vos, Pablo, de la toracotomía de reanimación, a este paciente apenas llega le pasaría líquido, ¿no? Y seguramente no voy a tener la sangre en ese momento, pero lo expandiría con un poco de Ringer. Según la respuesta que tenga, veo si le hago la toracotomía. También le haría la toracotomía dependiendo, yo antes de llevarlo al quirófano le pondría un tubo de tórax, ver cuánto sale un tubo de tórax izquierdo, ver cuánto sale, y según eso, si veo que tiene indicación, por lo que todos sabemos, de los 1500 centímetros cúbicos, creo que le haría la toracotomía ahí, pero en este caso yo esperaría antes de hacerla de entrada, esperar a ver qué pasa con la expansión que le puedo llegar a hacer. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que este paciente puede tener un shock obstructivo. Yo no descartaría un neumotórax hipertensivo también que me puede estar causando esto. Creería yo que esto es hemorrágico, pero le pondría el tubo, le haría una punción en el quinto espacio y después el tubo porque eh, puede ser que tenga un hipertensivo y me esté haciendo el compromiso hemodinámico por el shock obstructivo también, ¿no? gracias, Daniel. Bueno, a ver, adelante, Martina. Bueno, en nuestro hospital, como les dije, no contamos con el ecógrafo en el momento que este paciente llegó. Tampoco tenemos un protocolo de reposición masiva. Así que lo que hicimos fue trasladarlo desde la móvil en la misma camilla que el paciente llegó a bloque quirúrgico por el estado hemodinámico en el que el paciente llegó. Ya les voy a mostrar el video. Lo que se le hizo fue, iniciamos con una toracotomía anterolateral e izquierda por la herida precordial que el paciente tenía. No pudimos realizar el IFAST, así que no podíamos descartar la herida cardíaca, así que iniciamos con una toracotomía. Descartamos, vimos ahí, se puede observar la lesión pulmonar. Hicimos la pericardiotomía, descartamos la lesión cardíaca. Si todos los orificios de proyectil de arma de fuego estaban en el Como hemitórax verán, izquierdo, ¿no? sí, toda izquierda. Como verán, el corazón late bien, no tiene ninguna salida de sangre, solamente tiene la lesión ahí en el lóbulo pulmonar, que se ve acá. Martina, una pregunta. Antes de abrir pericardio, ¿había Sí. mucha sangre en el hemitórax? Sí, mucho y muchos coágulos, que ahora se va a ver la salida de los mismos. Ahí. Ya habíamos sacado bastantes y ahí se sacan más. Pero como ven, lesión cardíaca la descartamos. Y bueno, luego de descartado las lesiones de los vasos y la cardíaca, con una sonda vesical positiva, que ya habíamos visto que tenía una lesión claramente renal, fuimos a
a la laparotomía, encontramos un hemoperitoneo moderado. Exploramos el retoperitoneo, encontramos un hematoma retoperitoneal sin lesiones de grandes vasos. Ahí tenía una lesión gástrica de la cara anterior, que hicimos una rafia. Disculpame, Después Martina. abrimos la... Martina, ¿Sí? hematoma retroperitoneal, ¿de qué Sí. zona? ¿De qué zona? Tenía de zona uno y de zona 2, Zona pero la uno, realidad es zona que 2. no tenía lesión. Sí, pero no tenía lesión de ningún vaso. Sí tenía esa lesión gástrica transfixiante y lo que ven ahí, lo que tenemos es un gran hematoma perirrenal y una laceración renal con un sangrado más que nada en napa, que el pedículo renal estaba bien. Lo que hicimos fue darle un punto hemostático. Eso que tenemos ahí que se está dando el punto es un punto al riñón, que le dimos un punto hemostático y decidimos conservarlo. Pregunta, de punto de vista Y después técnico, hicimos la... ¿ustedes usan Pledget para el punto renal o lo dan con el hilo directamente? No, lo dimos con hilo. Lo dimos con el Allá, hilo. solo el hilo. Pregunta para la Sí. sala. Daniel, ¿usás Pledget o lo haces solo con el hilo nomás? Pasás el punto. Riñón. No, con hilo, Fernando, con polilactina. No, Bien. no. En vaso sí, pero ahí no. Una pregunta, Martina, ¿en qué lugar del riñón era la lesión y si tuvieron la posibilidad de tomar muestra para gasometría en el paciente antes de llevarlo a quirófano o en el quirófano? No, previo no pudimos, no se le pudo sacar. Dale, No, no se pudo porque realmente el paciente llegó y desde la ambulancia subió a bloque quirúrgico. Estuvimos en el ascensor directo dale. y era en el polo superior ¿Era transfixiante la del lesión renal? riñón. Sí, Era transfixiante, atravesaba todo el parénquima renal. sí, sí, sí. Y en la cara, o el orificio de salida renal, le podríamos llamar, o en la cara posterior del riñón, ¿se exploró, se dio puntos o no? No, le dimos a la parte que sangraba, nomás cuando que tenía sangrado activo. Después los otros que exploramos y no sangraba, no le dimos punto. Y el sistema, la pelvis renal, el uréter, la parte principal, inicial del uréter no estaba tocada, ni los vasos tampoco. No, no, eso estaba bien y no tuvo fugas ni tuvo no tuvo ninguna. Después se le hizo tomografía de control a posteriori y no tuvo ninguna fuga ni nada del paciente. Buenísimo, dale, gracias. Pablo Caviglia. Pablo. No, ahora sí. No, no hay gran experiencia personal en cuanto a dar puntos al parénquima renal, pero sí he visto riñones de diferentes texturas, tejido. Uno, digo, pensando en lo que tú decías de Pleasure, uno que es un parénquima firme, que das puntos y realmente quedas convencido que son puntos hemostáticos, y otro que se desgrana el parénquima renal, capaz que Exacto. porque es un riñón que ha tenido sufrimientos previos y que sí, que precisas un apoyo de ese tipo. Sí, la pregunta era por eso, porque me ha pasado de que cada nuevo punto el riñón se desgarra más por una cápsula muy débil, ¿verdad? Entonces, por eso Por a eso veces mismo. apoyarlo con pecho puede ser una herramienta de ayuda. Carlos, Vilasi. Sí, yo también me ha pasado eso de que se rompe, se raja, pero además porque en principio las lesiones renales hay que saber si es que llega o no llega al sistema caliciario, entonces uno hace una especie como de cuña para adentro. Entonces en la parte de afuera tiene la lesión, pero uno agarra ahí, se va como en cuña y después
Y ahí mira si es que llegó, si es que llega o no llega, porque es probable que este paciente con tanta hematuria que probablemente haya llegado. Igual a veces no necesariamente tiene que tener una gran lesión del sistema de los cálices para tener hematuria, puede tenerlo sin eso. Pero si uno abre la lesión y lo ve, lo sutura por separado, la parte interna, los cálices es por separado, y después lo otro, y para llevarlo, para poder juntarlo, porque queda así, entonces para poder juntarlo, es mejor poner pledget y queda muy hemostático y queda súper bien, y ahí se termina la parte de la hemostasia, pero también la parte de la fuga de orina. Siempre fuga un poco, siempre hay que dejarle además igual un drenaje, pero a mí me ha ido mucho mejor con el pledget. Pledget no comercial, ¿eh? Pledget de hecho con fascia, con lo que sea. Gracias, Carlos. Folo, No, eso mismo que decía Carlos, yo tuve dos oportunidades de hacer esto y fue primero darle unos puntos a raja y bueno, tirarle lo que había por ahí en la vuelta, un pedazo de grasa, algo que pudiera unir o hacer de base para el punto ese que colocaba. Y después en un momento, en otro hospital se me ocurrió colocarle un pedazo de hielita, o sea, ya a esa altura estaba, digo, que no podía dominarlo hasta que, bueno, vino el urólogo y terminó en una batea, digo, el riñón afuera, digo, y siempre uno tiene la idea de tratar de conservar lo máximo posible, pero bueno, a veces no se puede. Eh, Nada, sí, el desgarro de los tejidos es una cuestión que va en nuestra contra, y cuando son muy profundas, como decía Carlos, a veces se transforma en un martirio. Está silenciado, Fernando. perdón, tan entusiasmado que estaba. Les decía que Néstor Fujimi en el chat pregunta, Surgicel o Espongostrán. Yo con Espongostrán no tengo ninguna experiencia. Con Surgicel sí. He colocado Surgicel envolviendo el riñón, riñones que sangran y que siguen sangrando y que siguen sangrando. Drenaje. Y bueno, sí, urinoma mediante y su resolución después. He tenido buena evolución en esa situación con el uso de Surgicel. Ahora acá, en el caso de un trauma transficiante por ahí arma de fuego, yo creo que la técnica es la que describió recién Carlos, ¿verdad? Creo que es el abordaje del sistema calicial y tratar de cerrarlo, que siempre se usa material reabsorbible, para eso, puntitos separados de material reabsorbible. Y bueno, y como hicieron ustedes, ¿verdad? Un cierre del parénquima renal. Sebastián, Bueno, nosotros, a ver, no usamos habitualmente ningún tipo de apoyo, excepto que se raje, ¿no? En ese caso sí, o grasa o como dijo Carlos, la fascia, aponeurosis, lo que sea. Lo que sí es importante es que a veces puede pasar que uno trate de hacer y vuelve a hacer el punto y sigue sangrando, pero no tanto como al principio. También en ese caso hay que pensar que si uno sigue poniendo punto, va a inutilizar el riñón, que es la idea, ¿no? Tratar de dejar la mayor cantidad de riñón funcionante. Y ahí se le puede hacer un packing también, porque uno con los puntos disminuye un poco el sangrado que tenía y quizá con un packing uno también puede evitar hacer más puntos que dañen el riñón y salvarlo. Eso nada más. gracias, Seba. Sí, era otra de las preguntas que estaba en el chat. Si había lugar para un packing renal en esta situación. Bueno, adelante, Martina. Martina. Bueno, el intraoperatorio del paciente requirió, bueno, la realidad es que vasopresores a dosis muy mínimas. Anestesia lo complementó con 4 volúmenes de glóbulos rojos, 4 volúmenes de plasma. Se le hizo transamina y el paciente realmente se mantuvo estable hemodinámicamente. Bueno, creo que ya se dio lugar a la discusión de qué haría el público, o sea, en general ustedes con esta el balance lesional, la laceración pulmonar, la lesión diafragmática que encontramos, la renal y la gástrica. No sé si alguien quiere comentar algo más. Daniel Sánchez. No había bajado la mano, pero ya que estamos, Martina, el paciente salió con el cierre abdominal, no salió con ningún sistema de bajo, algún tipo de abdomen abierto.
No, salió con el abdomen cerrado porque realmente se mantuvo estable. Pero estaba con vasopresores, ¿no? Al inicio de la cirugía estuvo con vasopresores a dosis mínimas, pero después se mantuvo bien. Dale, Estuvo bien. dale. Y no te entendí bien, Martina, ¿cuántos cristaloides se le pasó al paciente? Bueno, en el sarro se le había pasado 1,5 litros, casi 2, y en la cirugía se la repuso con hemoderivados y anestesia le pasó casi 2 litros, 1 litro y poco. La pregunta va porque yo soy un paciente que entra en riesgo de desarrollo de hipertensión abdominal. Entonces esa podría ser Sí. otra indicación para un cierre abdominal temporario. Más allá de que de pronto, bueno, no fue exactamente una cirugía de control de daño, capaz que no, uno no lo piensa de entrada, pero creo que el riesgo de desarrollo de hipertensión abdominal podría justificar un cierre abdominal temporario. No sé, Pilar, perdón, no te di la palabra, Carlos. Sí, no, mi pregunta era esa, porque entendía que el paciente estaba con presión de 60, por eso partieron por una toracotomía. Entonces, el plan de entrada, entiendo yo que era una cirugía de control de daño, ¿no? Sí, inicialmente sí, pero realmente después en la cirugía el paciente se comportó de otra manera. ¿Y tenemos gases o alguna otra cosa para ver un poco la microhemodinámica? Sí, realmente no, cuando al arribo estaba con una acidosis el paciente, estaba acidótico, pero después en la cirugía, después que lo repuso anestesia, realmente lo que le faltaba era la reposición. El paciente venía muy mal en el prehospitalario. Mm. Sí, bueno, no sé, yo creo que en general cuando uno entra con un plan de estos pacientes, al revés, es más seguro hacerlo, tipo de manejo definitivo, pasarse al control de daño, creo que es menos riesgoso, pero hacerlo al revés, y con un riñón que sangra, con un paciente que ya sabemos que está coagulopático, etcétera, etcétera, que puede filtrar, no sé, a lo mejor yo habría preferido dejar el abdomen abierto, para evitar todas las complicaciones que tienen de esta reposición de volumen masivo, un paciente que está inflamado, un paciente que va a estar con un tercer espacio, y además para poder volver a ver ese riñón. Entonces yo creo personalmente que lo habría dejado abierto. No sé mis colegas qué piensan. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Maxi Titarelli, Sí, buenas tardes. ¿cómo Sí, no? sobre lo mismo, yo creo que es muy distinto el paciente que entró con el que sale, ¿no? Y bueno, tiene abierto el tórax, tiene abierto el abdomen, tiene un montón de gestos quirúrgicos. Yo creo que hay que irse rápido ahí. Y a veces uno se va tentando porque lo ve que mejora el paciente o con los inotrópicos o con el volumen, pero si uno entra con una conducta de control de daño, eso tiene que mantenerse firme y dejarlo abierto, porque más allá de todo va a tener una reanimación muy enérgica, puede ser compartimental. Yo creo que no hay que cambiar la idea inicial de lo que se entró a hacer, que es parar todos los sangrados e irse, e incluso podría haber sido de dejar un packing ahí en el riñón, como decía Sebastián, porque uno lo dejaría abierto, ¿no? Uno se va entusiasmando con la cirugía y dice, bueno, resolví todo, me voy, el paciente como está, no, está mejor, bueno, no tenemos gases ahí para apoyarnos intraoperatorios, pero yo creo que no hay que cambiar la decisión inicial de ir rápidamente a quirófano y bueno, y salir rápidamente. Exacto. Gracias, Maxi. Daniel, Sí, yo creo que, bueno, uno, como todos sabemos, la indicación de cirugía de control de daño la hacemos antes de llevar al paciente, no al quirófano, en base a cómo nos llega y todo eso. Sí, uno, como dice Maxi, se va entusiasmando y lo va viendo mejor, pero por ahí no, creo que no es lo ideal. Pero hay que estar ahí para tomar la decisión esa, ¿no? Y le quería preguntar a Martina, con respecto a la herida que tenía en el muslo, si pudieron ver si había algún tipo de lesión vascular, ¿no? Que hubiese ayudado también a comprometer el estado hemodinámico cuando ingresaba el paciente. No, la herida capaz que en el dibujito no se aprecia bien, pero era bien externa, se palpaba bien afuera, era externa sin trayecto vascular, tenía bien los pulsos del paciente. De hecho, en el Vale, posoperatorio hizo una elección. vale, Martina, gracias. gracias, Martina. Pablo, Cabilia,
No, sin querer, no, defendiendo un poco la conducta que se hizo. A veces nos pasa que uno o subvalora o sobrevalora la situación, entonces recibe ya telefónicamente un aviso de un paciente chocado, clave uno, está realmente predispuesto a qué va a hacer y cuando lo recibe no estamos en una situación óptima de tener un shock room y llega el paciente y bueno, fue lo que pasó. Lo subimos directamente a bloque quirúrgico y los hallazgos se fueron dando que no era tan grave la situación y tan incontrolable como lo que habíamos pensado a priori. Ya vieron que encontramos coágulos a nivel del hemitórax izquierdo, que a nivel abdominal sí había un sangrado renal en NAPA, que lo controlamos, y que no hubo un hemoperitoneo masivo. Entonces, un poco fue esa la conducta por la cual ya vi que sí, fue hiperrepuesto, pero la conducta en la cual dejamos de hacer un control de daño y hicimos un cierre primario. Eh, sí, 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 uno lo entiende, digo, lo entiende y capaz que hay que estar ahí, ¿no? Como decía Daniel, hay que estar ahí para la toma de decisiones. Lo que pasa que eh, yo lo pienso en base a los datos de la fisiología inicial del enfermo que nos da Martina, que eso es objetivo. Si vos decís, estoy entrando a un paciente que tiene 2 horas de evolución de un sangrado en curso, es eso, 2 horas de evolución después es que llega al hospital. Y la situación fisiológica es que tenés una presión arterial sistólica de 60. Entonces, estás entrando a un paciente que desde el punto de vista de lo que ha consumido en su situación fisiológica, es tremendo. Entonces, claro, uno después, para doctor José María López, ¿podés mutear por favor, podés mutear tu micrófono? Doctor López, gracias. Entonces, la situación fisiológica, digamos, de ese escenario, uno dice, bueno, este paciente es para control de daños y me mantengo en esa de principio a fin. Digo, yo entiendo, estando ahí a veces uno dice, bueno, al final no tenía tanta cosa, pero el paciente, como que está tan inflamado y tan agredido como lo estaba al momento que ingresó, ¿no? Y por eso, digo, me parece por eso creo que mayoritariamente la barra se inclina, nos inclinamos por el cierre abdominal Correcto. temporario. Carlos Pilasi. Sí, era un poco eso, de que uno va en la cirugía y hace dos cosas, ¿no? Uno va a la cirugía de control de daño a parar el sangrado, que se controló, y a parar la contaminación, que en este caso era, bueno, el pulmón, el estómago y a lo mejor también el riñón, ¿no? Pero el proceso sigue. El paciente no termina ahí su problema y toda esta cascada encima de citoquinas proinflamatorias y todo eso se gatilló, pero todavía no está listo. El paciente va a estar y va a seguir haciendo redistribución de líquido y va a seguir estando necesitando reanimación y eso puede producir eventualmente este tercer espacio, este daño, estas complicaciones a nivel abdominal. Entonces yo entiendo la tentación de cerrar, pero creo que es mucho más seguro, eh, y incluso si uno está en la duda, si uno no tiene la certeza de que no, este paciente obviamente que hay que dejarlo abierto, si uno tiene la duda, si el paciente estuvo en shock, mejor dejarlo abierto porque al día siguiente no va a cambiar nada. Yo creo que va a estar, no estamos hablando de dejar un paciente abierto por una semana, donde le aumentamos la morbilidad de dejar un abdomen abierto, pero dejar el abdomen abierto 24 o 48 horas cuando el paciente vuelva a su fisiología normal, que repito, no porque hayamos terminado la cirugía se arregló la fisiología. Nos faltan horas todavía, a veces días, para poder restablecerla. Entonces creo que como concepto no debiera ser tan a gusto del consumidor, sino que debiéramos ser un poco más técnicos en eso, decir, bueno, si tiene esto, pam, vamos para allá. Que es lo que hasta ahora nos muestra la literatura, por lo demás. Eh, Gracias, Carlos. Yo estoy totalmente, bueno, recién lo argumenté, estoy de acuerdo porque lo argumenté en ese sentido. De todas formas, eh, los voy a provocar con un hecho de que, en definitiva, nos demuestra que a veces
eh, los paradigmas que manejamos, paradigmas actuales de manejo del enfermo de trauma grave, no aplican absolutamente a todos los enfermos. Eh, claro, ustedes me podrán decir, bueno, el hecho de que hagamos las cosas mal y el paciente marche bien, no quiere decir que tengamos que seguir haciéndolas mal, y viceversa. Hacemos todo bien y a veces los pacientes se mueren. Pero todos ustedes habrán vivido situaciones en las cuales el paciente tenía indicación, según las normas actuales de manejo del trauma, indicación formal para una cirugía de control de daños. Esta no es aplicada, o por lo menos no es aplicada estrictamente en todos sus términos, y de pronto vino un especialista, hizo una cirugía más prolongada de su sector, cosa como hemos hablado muchas veces, sin embargo el enfermo anda bárbaro. Entonces uno a veces diría, capaz que nos faltan, al día de hoy, de nuestro conocimiento, nos faltan herramientas de valoración de la fisiología del enfermo, o capaz de su capital genético, o de yo qué sé qué factores inciden, pero que a veces uno se queda con la sensación de que sobreindica, o que podemos llegar a sobreindicar la cirugía de control de daños en una subpoblación de enfermos traumatizados. Y la inversa también es válida. A veces nos equivocamos y lo subindicamos en un enfermo que hubiese tenido indicación formal. Y el resultado, no quiero decir, porque yo no conozco la historia de este paciente, pero el resultado en muchos pacientes que uno ha visto, y ustedes compartirán conmigo, cuando uno no aplica esa cirugía de control de daño cuando está indicada, es esa deuda de oxígeno enorme que tenía el enfermo, que se termina pagando con un retraso en poder desvincularlo del ventilador, el mantenimiento de una situación de shock prolongado, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene la neumonía asociada al ventilador y todas las complicaciones que todos conocemos, ¿no? Y de pronto una evolución tórpida y a veces hasta la muerte del enfermo, porque bueno, vamos a decir, bueno, para acá en este punto nos equivocamos. Pero también la inversa se da. Enfermos que de pronto, como está pasando en esta sala, todos estaríamos de acuerdo que de pronto no lo hubiéramos cerrado, hubiéramos hecho un cierre abdominal temporario para ser coherentes con una cirugía totalmente enfocada de la óptica del control de daño en un paciente que estaba profundamente hipotenso en su historia. Pero capaz que anduvo bárbaro. Y entonces uno se pregunta, ¿será que a pesar de que hacemos las cosas diferentes de los paradigmas actuales, hay enfermos que andan bien? ¿Por qué? Entonces, capaz que el tiempo nos enseñará a afinar más las indicaciones y la puntería, digamos, en los criterios de selección más precisos para la cirugía de control de daño. No sé cómo evoluciona este paciente, pero habrán vivido esa situación. Carlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que estoy diciendo yo ahora es la información que tenemos hoy en día. Sí. En todas las guías de trauma dicen eso. A lo mejor en 10 años más vamos a estar haciendo otra cosa y vamos a seleccionar mucho más y vamos a hacerlo en un 2% de los pacientes y no en el 10%, que en teoría es lo que dicen que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, sin tener más que lo que tenemos hoy, creo que porque si el paciente va bien, no pasa nada. Si el paciente va mal, también desde el punto de vista médico legal, uno dice, bueno, a ver, hizo las cosas como en relación a la evidencia actual o por qué se salió de este protocolo y Claro, explíqueme por qué se salió. Y ahí también uno entra en dificultad porque dice, bueno, mira, pero es que no se veía tan mal, no sé. Yo creo que también desde un punto de vista de médico legal y de estructurarlo, yo creo que los resultados también cuando uno trata de hacer más o menos siempre lo mismo, se va puliendo la técnica, se va haciendo también mejores, una forma de hacer las cosas y cada hospital tiene su forma de hacerlo. No sé, yo creo que hasta ahora con la información que tenemos, si el paciente va bien, todo bien, nadie te va a decir nada. Pero si es lo contrario, nadie te podría criticar al revés. Si que el paciente estaba bien y lo dejaste abierto, nadie te podría criticar porque eso es lo que dicen las guías. claro, claro. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, muy bien. Martina, contanos. Bueno, ¿alguien iba a decirlo? Sigo. La evolución del paciente cursa las primeras 72 horas en CTI bien, después como complicación respiratoria tiene una neumonía asociada al ventilador, después estuvo sin ningún problema, después pasa a sala, a los 15 días instala un dolor abdominal, plenitud precoz y fiebre, se le realiza una tomografía, perdón que estoy a cargar la imagen.
Dame un segundito. Que a destacar lo que informa es una colección a nivel de la trancavidad de los epiplones, con un hematoma asociado a nivel de la cola del páncreas. Se realiza un drenaje percutáneo transgástrico de las mismas, se colocan dos drenajes, se estudia el líquido, da una amilasa alterada, se confirma que es una fístula pancreática. A los 15 días se le da el alta, se controla semanalmente hasta que al mes se le retiran los drenajes. Tiene una buena evolución posterior. Y bueno, después se le dio el alta bien al paciente. Y bueno, lo trajimos porque nos pareció interesante discutir el caso, dado que cuando el paciente fue asistido, carecíamos de varios recursos en el hospital. Y como dijo Pablo, lo tuvimos que asistir porque parecía un paciente más grave de lo habitual. No tuvimos la posibilidad de valorarlo con un IFAS como hubiese sido lo correcto quizás en él. Y bueno, acá pareció un artículo que no se cargó. Que, bueno, la idea era discutir un poco traer un artículo argentino que se publicó en la revista Panamericana que hablaba de eso, de cómo abordar primero, si el tórax o el abdomen, que fue lo que ya ustedes discutieron. Esta es una foto final del paciente con los dos abordajes. Excelente, Martina, excelente el caso. Sebastián, tenés, levantá la mano. Estaba viendo la foto y ahí anduvo Fujimi, seguro. No, quería preguntar un poquito porque es muy interesante el caso y las complicaciones posteriores también, la resolución también es interesante si vos podés, Martina, ahondar un poquito más. Me parecía que eran como multiloculados y hay Sí. veces hay que poner más de un drenaje y estar más de un tiempo. Y a veces también lo que conviene si el paciente está estable, con mucho cuidado, también se puede abordar por vía laparoscópica, a pesar de que tenga la laparotomía, ¿no? Después de los 5 días, 4 días, no habría inconveniente, pero bueno, este es un poquito más tardío. Entonces, ves que parece ahí que tuviera como uno retro por detrás del estómago, pero del cuerpo, y otro detrás del antro, que suele pasar, ¿no? Pero ahí las lesiones pancreáticas también a veces son en el borde y no se evidencian bien. Pero muy interesante el caso, ¿eh? Acá en el chat, Martina, Pilasi te está haciendo una pregunta que yo la estaba pensando. ¿Ustedes en la cirugía abrieron la trascavidad de los epiplones para ver si tenía una herida de la cara posterior del Sí, la estómago? tuvimos que abrir porque sí, la exploramos porque tenía una lesión transfixiante de estómago Ahí está. y la exploramos. Cerraron dos orificios gástricos Sí, y no vieron ahí, no vieron una lesión pancreática. Había un hematoma no, en zona no la 1, vimos. ¿acordás? ¿Está bien? No, sí, puede Había un pasar. hematoma. Está bien. ¿Solo? Sí, no vimos en el páncreas algo que nos llamara la atención, no. Claro. De una lesión no vimos. No, solamente pregunta al resto de los colegas si alguien hubiera, o con un enfermo estable como está acá, con una eh, posibilidad de realizar esa evacuación por vía posterior, por la paroscopía. Si a alguien se le ocurriría entrar en el retroperitoneo guiándose básicamente por la tomografía por vía laparoscópica, si no contamos con la punción percutánea. Yo no tengo experiencia, lo he leído para las pancreatitis, para hacer la necrosectomía por vía Sí, la endoscópica, misma vía, o sea, también lo pero vi hacer, no para pero no para drenaje este de... tipo de colecciones. No tengo experiencia. Me Eh, parece que sería mucho más fácil que extraer los restos necróticos que uno ha visto en las pancreatitis importantes, ¿no? Tal Graves. vez es más fácil por vía endoscópica, como decía ahí Néstor Fujimi en el chat, un abordaje endoscópico y colocarle un stent
entre el estómago y la colección. Esa podría ser una alternativa también. Estoy de acuerdo. El tema es si contás con el técnico, contás con el stent, si el hospital lo paga, porque el resto lo podemos hacer cualquiera de nosotros que tenga más o menos experiencia en cirugía laparoscópica. El tema es entrar atrás y entrar en la cantidad esa específicamente. Bien, bien. Carlos, Pilasi. Sí, no, porque me confundí un poco con lo del hematoma. El hematoma era inframesocólico, entonces, ¿no? La zona uno. Era zona 1B, ¿o no? Martina, ¿estás muteada? Sí, El sí, sí. hematoma era inframesocólico de la zona uno. Y al abrir la transcavidad estaba solo la lesión de la cara posterior del estómago, pero no había hematoma en el páncreas. No, nosotros no le vimos lesión pancreática, nada en el páncreas. Claro, entonces el hematoma, no, porque me confundí con lo que preguntó Seba, que preguntaba del hematoma en zona uno, pero entonces un hematoma en zona 1B, ¿no? Sí, claro, nosotros pancreático en el intraoperatorio no objetivamos nada. Mm. Sebastián. Pero quizá hayan visto, porque teníamos un hematoma en zona 2 izquierda y la sangre tiene que haber llegado a zona uno de alguna manera, aunque sea un poco, ¿no? Como para justificar la apertura. Y había entendido que habían visto que vascular central no tenía nada, eso es lo que se había comentado al principio. Pero más allá de eso, me parece que estas colecciones son a raíz de alguna lesión pancreática, sin duda, ¿no? A mi entender y por lo que hemos visto. Y para contestar al follow, nosotros hemos hecho, si esto se comporta de tal manera, como si fuera una pancreatitis, no se ve que haya necrosis en este caso, así que se puede hacer un abordaje posterior, lateral izquierdo, inclusive nosotros hemos hecho bilateral, laparoscópico por zona lumbar y la verdad que en necrosectomía y no es tan complicado, pero me parece que en este caso andaría mejor como hicieron con los drenajes percutáneos, porque es bastante líquido y no hay una necrosis, no vi necrosis pancreática ni esquema pancreática. Pero insisto en lo mismo, cuando está muy loculado y no anda bien con los drenajes, le hago una nueva tomografía y sigue con alguna colección que no puedo abordar con algún drenaje, aunque sea transgástrico, creo que yo le haría una video para lavar. La verdad que hemos hecho mesocolónica y se abre bien y dejar varios drenajes en la zona y se ve bien y se puede hacer bien el drenaje. Perfecto. Gracias, Sebastián. Daniel. Sí, contestándole también a Folo, yo no tengo experiencia en ese tipo de abordaje. Le quería preguntar a Martina, durante la cirugía, ¿se hizo maniobra de coger, aparte de abrir la transcavidad? Y otra pregunta, ¿se dejaron drenajes en el abdomen y si se dejaron, dónde se lo dejaron? Sí, hicimos y los drenajes dejamos ahí uno bien sufrénico, solo ese que se ve acá. Y Solo un este es drenaje. sí, solo uno dejamos. Dale, Y dale. este ya es el tórax. Al abrir la transcavidad no se vio ni un pequeño hematoma, no se vio edema en la cápsula ¿En el pancreática, nada. páncreas? Ajá, No, ninguna. nosotros no le objetivamos en el páncreas. Dale, dale. ¿Alguien hubiera dejado drenajes en la transcavidad luego de dos suturas? Qué buena pregunta, Fol. Yo hubiese dejado más drenaje, ¿no? A mí me encantan los drenajes, independiente de lo que puede llegar a Nosotros producir, por somos supuesto, que es para discutir el tema de drenaje, pero a mí me gusta. Capaz que, estando ahí, no sé, capaz que lo dejaba, la verdad, no sé. Pero hubiese Daniel, puesto más drenaje en otro lado, sí, sí. acá en Uruguay hay un cirujano que es amigo mío, es una persona entrañable, fue docente mío, fue mi docente cuando yo hacía clínica quirúrgica, que todos lo conocen por el tubito Begiristain. Begiristain es su apellido y el tubito es por su amor confeso a los drenajes por donde se te ocurra, ¿no? Claro, si siempre él era un defensor de los tubos y siempre luchó por los tubos, está jubilado ahora, es un cirujano retirado, pero es conocido por el tubito Begiristain.
Así que tener cuidado, Daniel, no pases a hacer el tubito Sánchez. Carlos, Sí, yo también habría dejado más drenaje. Eh, Sobre todo también uno al lado de la parte esta de la reparación renal, porque estas lesiones todavía no sabemos si era o no llegaba a los, al cálice y tienden a filtrar. Entonces es mejor dejar un drenaje ahí. Pero en la transcavidad yo creo que no le habría puesto. Si la evaluación fue que no había, que la lesión era solo de estómago, de rutina, en lesiones de estómago no dejamos. Si es que está la sospecha, sí, pero me parece que no era el caso. Pero yo también estoy de acuerdo con Daniel, sí, por lo menos un par en el abdomen le habría dejado. bárbaro. Sebastián, 17 le quiere poner, bueno. Al final de cuentas, el proyectil ese, ¿dónde estaba? Porque la verdad que no escuché dónde. Ese proyectil que atravesó el estómago, probablemente el páncreas, el riñón. No sabemos dónde quedó alojado al final. No lo alcancé a ver en la TAC. ¿Habrá Estaría al salido? lado del alma, andás a ver, yo qué sé. ¿Pero salió? ¿Debe haber salido o no? a ver, Martina. En la tomografía no alcancé No lo a mostraron. ver la imagen. Quizás se fue. Allí hay uno que no penetró Adelante, aparentemente. sí, adelante había uno, ¿no? Sí, Ese es el único que quedó. Sí, no se ve. Sí. Si no se murió neta, se muere de plombemia, no te preocupes. no, no, porque entonces él tenía tres orificios. Un proyectil está alojado ahí delante del sexto espacio, más o menos, o sea que no fue penetrante. Y capaz que el otro sí es entrada y salida de un proyectil. No sé si puede explicar todas las lesiones que ustedes vieron. Porque el que tenía en el dorso era del lado izquierdo, ¿no, Martina? ¿O Eran todos derecho? izquierdos, eran Sí, todos tenía izquierdos. Todo una izquierdo. en dorso izquierdo, todas izquierda eran. Ajá, parece Tenía problema. para externar en tercero, acá en el sexto y en dorso a izquierda. Bien. Solo en el muslo derecho tenía después en cada miembro superior. Ahí está. Después no tuvo lesiones vasculares en los miembros, ni siquiera fracturas tuvo, nada tuvo. Tuvo suerte. Muy bueno el caso, Martina. Felicitaciones, che. Muy bueno. Era un Gracias. mortal. Y bueno, me sumo a las felicitaciones. Gracias por compartirnos, Martina, el caso. Muy lindo presentado, muy bien documentado. Y bueno, el lunes que viene yo no voy a estar con ustedes, pero va a estar Pablo, el verdadero Pablo Gustavo Cantileno. Yo estoy usando su sala, pero yo soy Fernando Machado, para los que no me conocen. Va a estar Pablo Gustavo, Pablo va a estar el lunes que viene y el siguiente. Los dos siguientes lunes no los voy a acompañar, yo me reintegro en mayo. Bueno, ha sido un gusto. Espero que disfruten los próximos Ateneos también. Y bueno, en lo personal me reencuentro con ustedes en mayo y adelante, arriba. Que tengan una buena Gracias, semana. Fernando. Bueno, gracias. Buenas vacaciones. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Muy bueno. Hasta luego.